Después del destierro de Monseñor Gaswin del Vaticano, así se llama destierro, lo que ha sufrido este arzobispo, se puede decir que apareció públicamente en dos eventos importantes que vamos a señalar el día de hoy. Una misa que celebró en el Día de la Asunción de la Santísima Virgen, 15 de agosto, y una presentación de su libro. Monseñor Gaswin fue recibido con mucho ánimo por su diócesis. Sin embargo, también demuestra la triste situación que está viviendo. Para los que dicen que el secretario de Benedicto está en complicidad con el Papa Francisco, una vez más, los hechos demuestran lo contrario. Vamos a verlo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. La realidad que está viviendo Monseñor Gaswin es simplemente terrible. Es una situación donde has perdido todo. Se murió su señor, que es Benedicto XVI, a quien él servía. Y el arzobispo no encuentra lugar en la iglesia católica para nada. Parece que todo está ocupado. No sabemos por qué, pero no hay ninguna anunciatura, no hay ningún dicasterio donde quepa este arzobispo, que es un buen elemento para la iglesia católica. Así son las cosas, y desde que se fue expulsado, exiliado por parte del Papa, apenas el día de 15 aparece Monseñor Gaswin en público. Vamos a ver a continuación qué fue lo que pasó. Aquí lo mostramos en una misa que celebró, la primera misa pública. En el bullicio corazón del catolicismo, que es Roma, el arzobispo Georg Gaswin fue en su día un estrecho colaborador del Papa Benedicto XVI. El martes, el antiguo prefecto de la Casa Pontificia se vio buscando consuelo en una pequeña aldea bávara llamada María Vaspervit, que normalmente cuenta con con muy poco número de población. Sin embargo, en la solemnidad de la Asunción de María, este tranquilo pueblo es destino de Suabia, de Baviera, se transforma atrayendo a varios cientos de peregrinos, todos deseosos de presenciar el regreso del prelado alemán a su casa natal. El contraste era marcado, de grandeza de los pasillos del Vaticano a la serena sencillez de un santuario rural dedicado a Nuestra Señora, pero fue aquí, ondulantes, entre las ondulantes colinas boscosas y los devotos peregrinos, donde la voz de Monseñor Gaswin resonó, sobre todo con mucha claridad, llamando la atención de miles de personas en ese lugar. Voy a mostrarles una imagen, que no sé si ya la mostré, no sé si ya la tengo ahí. No. A ver, voy a mostrarles una imagen donde se ve la multitud que recibió con brazos abiertos a Gaswin en esta impactante misa que él dio después del exilio del Papa, que le hizo llevar el Papa Francisco en la espalda a este obispo, que es secretario particular de Benedicto XVI. Como usted puede ver aquí la imagen, se la pongo más grande para que la vea. Aquí está la imagen donde se puede ver la gente cómo estaba con emoción recibiendo a Monseñor Gaswin. Palabras de Monseñor Gaswin son las siguientes: solo podemos agradecer a la Madre Iglesia que haya abstenido de domesticar o atontar la fe, prefiriendo exponerse al ridículo y a la incomprensión antes que acabar siendo una cosa restablecida e indiferente, con lo que nadie estaría en desacuerdo, pero que ya nadie celebraría la misa más, señala refiriéndose al santuario. La asunción de la Santísima Virgen María promete la aceptación de todas personas, anhela que anhelamos llegar al cielo, dice Monseñor, hablando en su primera misa pública desde que dejó Roma tras la muerte de Benedicto XVI. Gaswin dejó claro que no es ajeno a la confusión emocional y a la desolación. O sea, es decir, que está pasando confusión emocional y que incluso está pasando una terrible desolación. Fíjense, la vestimenta de Gaswin es
estilo tridentino. Toda persona anhela ser aceptada, reflexionó el arzobispo de 67 años durante su sermón, un sentimiento que parecía hacerse eco de su viaje personal. El prelado aludió a los muchos puertas que le habían cerrado en las narices, a las calumnias desde las sombras y a los profundos sentimientos de soledad con los que él no puede, con los que él está luchando. Fíjese muy bien esa parte, ¿no? Se siente triste, muestra su tristeza y sobre todo relata en esa misa, relató cómo le han cerrado las puertas en las narices desde el Vaticano y en muchos lugares, en su diócesis principalmente. Sus palabras calaron hondo, no solo por su profundidad teológica, sino porque revelan a un hombre que se reconciliaba con su pasado y buscaba caminar y seguir adelante, dice aquí el relato. El director del santuario de Monseñor Erwin Reich, hablando de la visita de Monseñor Gaswin, comentó: en María Vespret se le ve ante todo como un arzobispo, un sucesor de los apóstoles, pero más allá de títulos y papeles, es un hombre, haciendo referencia a Monseñor Gaswin, que ha encontrado aquí un espacio, un hogar. La salida de Monseñor Gaswin del Vaticano tras la muerte de Benedicto XVI y su posterior destitución por el Papa Francisco habían dejado a muchos especulando sobre el futuro. Su traslado a su diócesis natal en Fribourg, lejos del epicentro del poder católico, fue visto por algunos como una caída en desgracia. Sin embargo, en su reciente aparición se le puede ver al arzobispo más rejuvenecido. Sin embargo, se le ve con la cara triste. Su comentario jocoso durante la presentación de su libro, donde dice que está buscando trabajo en ese lugar, pues lo manifiesta y manifiesta sobre todo la dureza con la que fue tratado por el Vaticano y lo triste que es para él esta nueva vida. Como señala, hace casi una década Gaswin celebró la misa pontifical en la solemnidad de la Asunción en una gruta local de Fátima. Este año ha vuelto al Santuario de María, pero ahora en su casa, en una especie rural. Su único delito fue servirle a Benedicto XVI. La misa al aire libre en María Vespalbit, seguida de una procesión con velas por los bosques, es un acontecimiento anual que atrae a miles de personas, pero este año, con Monseñor Gaswin, se redobló la presencia de las personas que querían ver a este obispo. Aunque el futuro de Monseñor Gaswin está en el aire, se le puede ver tranquilo, lleno de paz. Sin embargo, también se relata la crueldad de los que gobiernan en la Iglesia Católica. No hay palabras, mis hermanos en Cristo, no hay palabras que relaten, no hay palabras que justifiquen lo mal que es tratado Monseñor Gaswin. El secretario de Benedicto, la destitución terrible de él, lo mal que es tratado. Aquí dice los sentimientos de soledad, los sentimientos de poca pertenencia que se tienen ante él, los sentimientos de tristeza, los sentimientos de cómo fue tratado, y de las puertas que le cerraron a Monseñor Gaswin, pues revelan lo triste que se ve. Qué bueno que ya se apareció públicamente, qué bueno que ya está ahí, y que ha dado una misa en un humilde santuario. Sin embargo, todos quedan en el aire, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo expulsaron? ¿Por qué lo corrieron? Con la escasez de curas, con la escasez de obispos, el Papa Francisco no encontró ningún cargo para él, o no quiso encontrarlo. Fue una venganza, fue el desprecio hacia Benedicto. El hombre más importante, más cercano a Benedicto, resulta que no tiene campo en la iglesia. Por lo tanto, Benedicto tampoco cabía en la Iglesia Católica. Vuelvo a recalcar, aquí tengo este párrafo, el que más me llamó la atención. Aquí lo podemos ver, este párrafo donde dice: toda persona anhela ser aceptada. Reflexionó así el arzobispo de 67 años durante su sermón, un sentimiento que parecía hacerse eco de su viaje personal. El prelado aludió a los muchos puertas que le han cerrado en la cara, en las narices, a las calumnias desde las sombras
y a los profundos sentimientos de soledad con las que uno puede luchar y tiene que luchar. Un hombre marginado, un hombre acabado, destrozado por el Vaticano. He ahí cómo le pagan a Benedicto. Así es como recompensan a su secretario, a su hombre de confianza. Conclusión: si explicamos las reglas de Jesucristo, que dicen: el que los trata a ustedes bien, me recibe a mí; el que los recibe a mí, los recibe a ustedes, me recibe a mí, podemos entender algo. El Papa Francisco no quería a Benedicto en absoluto. Por eso su hombre de confianza lo trata así. Si así tratan a su hombre de confianza, sí querían tratar a Benedicto. Es terrible. Es terrible porque demuestran una vez más lo capaz que son de destrozar la vida de un hombre, y demuestran los enemigos de la tradición hasta dónde son capaces de llegar con tal de eliminar todo lo que huela y sepa a Benedicto XVI.